¿eh? Recordemos que la estructura secundaria es o bien la hoja plegada o bien la helicoide. Helicoide que puede ser de un típica de 3,6 residuos de aminoácidos por vuelta, o bien hay algunas otras diferentes que se dan en distintas proteínas. Bien. Lo más frecuente es que en una proteína tengamos varias de las estructuras secundarias asociadas. Como vemos, por ejemplo, en la figura A, que tenemos dos helicoides y dos hojas plegadas. Abajo se ve cómo se pueden presentar esas formas, por ejemplo, paralelas o antiparalelas. En el caso de un solo péptido, antiparalelas las partes, y en el caso de péptidos asociados, en forma paralela. Y podemos representarlo como si fuera una cinta. Bien. En el caso de las proteínas globulares, es el dibujo que corresponde al B, punto B. Bueno, adelante. Entonces, en el caso de esa estructura terciaria que vamos a considerar como fibrosa y globular, tanto la parte fibrosa como la globular se encuentran en distintas proporciones en la estructura terciaria. Recordemos, en general las fibrosas son insolubles o poco solubles en el medio acuoso. Ejemplos: la queratina del cabello. Y atención, que es netamente insoluble. La queratina es fibrosa, pero es helicoidal. La fibroína de la seda son hojas plegadas y también son netamente insolubles en el medio acuoso y tienen una particularidad. En el caso de las hojas plegadas, tienen cierta flexibilidad y extensibilidad. Si ustedes toman una cinta de seda, la pueden estirar y no se rompe. Bien, adelante. Esa es una acotación al margen. Vamos a las estructuras cuaternarias y acá se asocian para ejercer la función. En general son las subunidades son globulares y se asocian en medio fisiológico, es decir, acuoso, para ejercer la función. Muchas veces hablamos de subunidades y hablamos de que ya no son proteínas monómeras o dímeros, sino que hablamos de proteínas oligómeras, es decir, formadas por un número pequeño de subunidades.
Vamos a la quinaria o supramolecular. Cuando hablamos de supramolecular, hablamos ya no de moléculas un número relativamente pequeño de moléculas, sino un número muy grande. Y esa asociación implica la formación de un tejido. Adelante. Bueno, acá tenemos la representación de los 4 niveles de estructura proteica. Ahí tenemos la molécula extendida en estructura primaria, cuando está ubicada alrededor de un eje en la estructura secundaria helicoidal. Esa helicoide plegada, ahí la tenemos en estructura terciaria, formando una estructura compacta. En el caso de la hemoglobina tenemos el grupo hemo, que está indicado en rojo en la figura, y si miramos la que está por debajo, tenemos 4 de esas estructuras asociadas, y ahí hablamos de estructura cuaternaria, no porque sean 4, atención, cuaternaria no porque sean 4, precisamente en el caso de la hemoglobina, sino que es porque, por analogía, decimos terciaria, secundaria, cuaternaria y quinaria, ¿sí? No porque sean 4, repito. Adelante. Fíjense que cada una en estas proteínas tiene su grupo hemo, es decir, que está completa la proteína en el conjunto. Y ahí la comparamos con una proteína de transporte de oxígeno, que es la que lleva el oxígeno al músculo, que se denomina mioglobina. La mioglobina es una estructura monómera, es una estructura que no tiene más que una cadena, en tanto que la hemoglobina, que hace exactamente el mismo trabajo a nivel de la corriente sanguínea, tiene 4 asociadas. Repetimos, a eso lo llamamos proteína conjugada, porque en este caso tiene una molécula de pigmento, que es el hemo, en cada una de las moléculas proteicas. Bien. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Sigamos entonces. Bien, vamos a las proteínas fibrosas y vamos específicamente a una proteína que es diferente en tanto y en cuanto la helicoide es distinta, que es el colágeno. El colágeno está formado por triples helicoides. Fíjense, cada una de esas hélices tiene una estructura un poco diferente de la helicoide común de las proteínas. O sea, los polipéptidos, las cadenas peptídicas, son mucho más abiertas. ¿Qué quiere decir abiertas? Que no tienen exactamente el mismo paso de hélice que las otras proteínas que hemos visto.
como están formadas por ciertos aminoácidos muy particulares, que son mayormente glicocola o aminoacético, que era el que no tenía el R, y prolina e hidroxiprolina, que eran los aminoácidos cíclicos que vimos la clase pasada. Entonces, en este caso, tenemos porcentaje grande de glicocola y prolina o hidroxiprolina y un porcentaje menor de todos los otros aminoácidos que los indicamos con X. Esa cadena de aminoácidos se enrolla alrededor de un eje, pero el número de aminoácidos por vuelta es menor que el que teníamos en las otras. Teníamos 3,6, acá tenemos solo 3. Bien. Y eso permite que se asocien de a 3 cadenas, 2 iguales y una diferente, todas girando hacia el mismo lado, es decir, el helicoide y el levógiro giran a izquierda, y 3 polipéptidos, que son 2 iguales y uno diferente, forman esa triple hélice, pero atención, cada uno gira a izquierda, pero los 3 unidos, como una trenza, giran hacia la derecha. No sé si está clara la figura. O sea, el colágeno en realidad está formado por cordones. Cada uno de esos cordones es la triple helicoide, es decir, son 3 polipéptidos unidos. ¿Y por qué están unidos? Por puentes de hidrógeno. ¿Y por qué se pueden unir? Porque como son muy abiertos, pueden insertarse uno dentro de los huecos del otro y formar esa triple hélice, como si fuera una trenza. Adelante. Bien, entonces, ¿cómo se mantienen estables estas estructuras? Bueno, por supuesto, en la estructura primaria ya sabemos, unión peptídica, unión covalente. Fuerte, ¿eh? Eso significa que no se rompen con facilidad. Para poder hidrolizar las proteínas, es decir, las cadenas peptídicas, necesitamos ácido fuerte, es decir, clorhídrico 6 normal, en tubo cerrado durante varias horas a 105 grados. Bien, las estructuras secundarias están estabilizadas por puentes de hidrógeno o algunas otras uniones débiles, como son atracciones electrostáticas o recordemos que cuando los grupos no son polares, se superponen, no se unen porque no tienen ninguna polaridad presente, pero sí se superponen y eso hace que tengamos zonas que repelen el agua. O sea, que son uniones hidrofóbicas o asociaciones hidrofóbicas. Bien, y están dentro de las no covalentes. Recuerden entonces que las estructuras terciarias están asociadas y estabilizadas por uniones no covalentes. Ya sabemos cuáles son.
Las no covalentes están enumeradas allí. Recuerden siempre las atracciones entre grupos de carga contraria, que es lo que llamamos también puente salino. Bien. Exceptuado puentes disulfuro, porque en el caso de los puentes disulfuro estamos hablando de uniones fuertes covalentes. Adelante. Bueno, en el caso de la cuaternaria siempre están estabilizados por enlaces no covalentes. Ahí tienen todos los tipos de unión. Covalente tienen el puente disulfuro. Estamos hablando de uniones entre dos cadenas, ¿sí? O sea, en la misma cadena siempre son uniones peptídicas o uniones amida que son covalentes. Y ahí tenemos todas las demás. Ahí vemos las hidrofóbicas, por ejemplo, son núcleos aromáticos superpuestos. Ahí tenemos asociaciones de tipo polar, bueno, los puentes de hidrógeno, por supuesto, y las atracciones electrostáticas entre grupos de carga opuesta. Adelante. Bien. Fíjense que así como hacíamos una neutralización o titulación de los aminoácidos, podemos hacerlo para las proteínas. Exactamente igual. Y ahí tienen ustedes que se va a observar el punto isoeléctrico para las proteínas en el momento en que la proteína pierde solubilidad. Es decir, cuando la proteína precipita. Y eso es típico. Así que en forma experimental se puede determinar el punto isoeléctrico simplemente por titulación. Tenemos la proteína en medio acuoso y tenemos en la bureta un ácido. Tenemos la proteína en un medio netamente básico y vamos agregando ácido clorhídrico, o bien al revés, lo tenemos en un medio netamente ácido, es decir, donde la proteína está totalmente protonada, y de ahí agregamos hidróxido de sodio, es decir, que vamos eliminando los protones hasta llegar a equiparar las dos formas, y entonces ahí tenemos que para la pepsina, punto isoeléctrico alrededor de 1, para la hemoglobina, fíjense, es interesante en el caso de la hemoglobina, el pH de la sangre está alrededor de 7. Y ahí tienen ustedes que el punto isoeléctrico de la hemoglobina es 7,2. Bien. Tienen el caso de la albúmina del huevo y de otras proteínas que son en este caso básicas. Fíjense, punto isoeléctrico. Dijimos para los aminoácidos que cuando el punto isoeléctrico estaba del lado de los pHs básicos, quiere decir que la molécula era tendencialmente básica. Y acá lo vemos, el punto isoeléctrico de las histonas, entre 9 y 11. Las histonas son proteínas básicas que están asociadas normalmente
a las cadenas de los ácidos nucleicos en el núcleo celular. Y es lógico que sean básicas, porque si tienen que asociarse con las cadenas de ácidos nucleicos, ¿no?, la mejor forma para asociarse es a través de una unión ácido-base. Bien. Adelante. Bueno. En general, la solubilidad de las proteínas depende bastante de su masa molecular, pero en general están presentes en forma soluble cuando la concentración de sales en el medio es baja. Si agregamos mayor concentración de sales, entonces la proteína precipita. Las sales, o sea, esto viene de antiguo porque no había forma de estudiar muy bien las proteínas como hoy en día, que se estudian por todos los métodos, digamos, tecnológicos, pero antiguamente era bastante difícil y no se sabía de qué manera, pero se usaban sales como sulfato de amonio o sulfato de magnesio y se podían separar proteínas dependiendo de la concentración del sulfato de amonio. Si la solución de sulfato de amonio no era muy concentrada, y si era muy concentrada, y en muchos casos saturación. A saturación por una parte y a media saturación por la otra. Bien. Y eso se denominaba precipitación fraccionada. También se pueden precipitar con un compuesto bastante fuerte, que es el ácido tricloroacético. También pueden precipitar por sales de metales pesados, acetato de plomo, cloruro de bario, etc. Y por solventes orgánicos. El etanol, por ejemplo, o la acetona, son los más comunes. Adelante. Bueno, ¿cuáles son las propiedades de las proteínas en los medios biológicos? Son sensibles frente a agentes desnaturalizantes. ¿Qué era la desnaturalización? Era cuando se perdía la estructura que denominábamos nativa. La posibilidad entonces de usar agentes desnaturalizantes hace que podamos separar, en algunos casos, mezclas de proteínas. Es decir, es una propiedad que permite la separación de mezclas de proteínas. Y también la precipitación selectiva, como vimos antes, con la concentración de distintas sales. Por otro lado,
propiedades importantes es la capacidad amortiguadora. ¿Qué quiere decir eso? Que siendo como son estructuras que tienen múltiples grupos funcionales, pueden perfectamente asociarse con protones y retirar los protones del medio. Y eso hace que sean amortiguadores del pH. De hecho, las proteínas son amortiguadoras de pH. Por otro lado, tienen propiedades osmóticas. Recuerden lo que es la ósmosis, que ustedes seguramente la vieron en biología. Y además tienen la capacidad de formar geles, que son formas sólidas que tienen un alto contenido de agua. Retienen una gran cantidad de agua. Esos procesos de gelificación son muy importantes, particularmente en la parte de alimentos. Bien, vamos a ver un poco de todo esto seguramente. Adelante. Bueno, ¿qué era la desnaturalización? En el caso de las proteínas, normalmente las proteínas cuando se forman en la célula, en los medios biológicos, tienen una estructura que es original, digámosla así, y eso se denomina nativo. Y eso, cuando se trata las proteínas con algún agente desnaturalizante, entonces esa estructura, o sea, no la primaria, atención, por desnaturalización no se pierde la cadena polipeptídica. Lo que se pierden son estructura secundaria, estructura terciaria y naturalmente cuaternaria, quinaria. Pero en general hablamos de que es reversible o irreversible cuando se alcanza un cierto nivel de pérdida de nivel estructural. Bien. O sea, cuando la estructura terciaria se pierde, porque lo que se pierden son las uniones débiles, queda desplegada, en ese caso, entonces hemos perdido lo que llamamos estructura nativa. Por eso hablamos de desnaturalización. ¿Cuáles son los factores de desnaturalización? Bueno, vamos a pensar uno que es bien comprensible y que se da en la cocina. La albúmina del huevo es un líquido viscoso. ¿Qué pasa si nosotros lo sometemos al calor? Coagula. Y de ese líquido viscoso que podía ser incoloro o ligeramente amarillento, así, de golpe se forma una estructura sólida blanca, que es la clara de huevo en un huevo duro. Y no es reversible, totalmente irreversible. Pero hay algunas formas intermedias que pueden ser reversibles, es decir, que la proteína
se puede renaturalizar. En realidad nunca va a volver a la estructura nativa original, pero puede replegarse en forma similar a la que tenían originariamente. Bien. Adelante. Cuando se produce la desnaturalización, normalmente lo que se pierde es la actividad biológica. ¿Cuáles son los agentes? Dijimos recién el calor, pero además de agentes físicos, hay agentes químicos que producen la desnaturalización. Entre los agentes químicos, extremos de pH, bueno, dijimos para físico de temperatura, podrían ser también ultrasonido, es decir, una agitación muy extrema, digamos así, se pierde la estructura proteica. Se rompen puentes de hidrógeno y cuando lo que se pierde es la estructura terciaria, entonces ahí podemos volver a un plegamiento similar al nativo, no igual, pero parecido, y entonces tal vez se pueda recuperar algo de la función biológica. Pero si lo que se llega es a perder la estructura secundaria, ya no se recupera la función biológica y tampoco la estructura. De manera que hay diferentes agentes desnaturalizantes. Iones de metales pesados, por ejemplo, plomo, mercurio, que es lo que consideramos como sustancias venenosas, podríamos decir. ¿Qué tipo de grupos tenemos en las proteínas? En las proteínas tenemos grupo sulfidrilo en la cisteína y allí podrían perfectamente formarse sulfuros, tanto de plomo como de mercurio, y entonces la proteína pierde sus características normales y no hay retorno. O sea, son desnaturalizaciones irreversibles. Solventes orgánicos, ¿no? La acetona, por ejemplo, es un agente desnaturalizante muy efectivo. Y después tenemos los detergentes. A ver, SDS es dodesilbenceno sulfato. ¿Se acuerdan de ese término en los detergentes? Esos detergentes tienen una acción: desordenar las cadenas. Y entonces esos detergentes iónicos, al desordenar las cadenas, se hacen perder la estructura nativa de la proteína y lógicamente se pierde la función biológica. Atención que no se pierde en el caso de las proteínas por acción del calor o de cualquier otro agente desnaturalizante. No se pierde lo bueno que tienen las proteínas es que son, desde el punto de vista nutricional, las sustancias que facilitan
fundamentalmente el nitrógeno que se requiere a nivel celular para la formación de sustancias propias. Estamos en, no sé si estamos en el corte ya, Gastón. Sí, falta menos de 1 minuto. Bueno, nos volvemos a conectar entonces, ¿sí? Volvemos sobre esta pantalla.